Bien, anteriormente estuvimos analizando la introducción de, de una monografía, de un trabajo monográfico, y también estuvimos observando un documento de un estudiante que había graduado del Instituto Bíblico, y esto es lo mismo que usted debe entregar entonces en su trabajo final. Todo lo que estamos aprendiendo de redactar párrafos, documentos, de los bosquejos, el estilo para redactar. También lo que es una monografía, lo que no es una monografía, lo que debe contener una introducción de una monografía. Esta es la portada de su trabajo monográfico. Va en letras negras, como lo están observando acá, y va con un espacio de la parte en el borde superior y donde comienza el título. No comienza inmediatamente en el borde superior acá arriba, sino que comienza, son 5 espacios, creo, de la parte superior hacia abajo. Y después el nombre, el apellido. Bueno, esto es una tesina de graduación. Esta es la portada entonces. Algo como esto, similar a esto, es lo que ustedes deben entregar en la portada de su monografía. Deben cambiar, obviamente, julio 2025. Después viene el índice. El índice este es su bosquejo en realidad. Este es el bosquejo del trabajo de investigación que él realizó. Y, y constituye el índice. La segunda página entonces de su monografía debe llevar un índice, tal cual como lo están viendo aquí. Y después, en la tercera página, la introducción. En la introducción se encuentra, lo que estuvimos viendo la semana pasada, el problema que él va a enfrentar. El problema es del restauracionismo profético. Principalmente de eso va a trabajar. El restauracionismo apostólico profético, pero él se limita a hablar de el restauracionismo profético nada más. Aquí entonces encontramos el problema. El problema es que señala que estamos viviendo en tiempo de refrigerio, un periodo refrescante de avivamiento, arrepentimiento genuino como el antesala del retorno de Jesucristo. Pero como condición para que se lleve a cabo es necesario la restauración de todas las cosas, es decir, el proceso de corregir una condición a través de un proceso de cambio. Ahí estamos viendo entonces el problema y la delimitación. Va a hablar solamente del restauracionismo profético. Después del problema va a justificar el problema. Es importante aclarar que no todas las organizaciones pentecostales, carismáticas, ministerios y miembros están de acuerdo con este nuevo movimiento. Aquí está, por tal motivo es imprescindible que se investigue el ministerio u oficio profético en relación al Antiguo Testamento. Ahí tenemos la justificación de este trabajo. En este trabajo, en la introducción, se encuentra el problema, la delimitación del tema, la justificación del tema, la tesis o la hipótesis de investigación del tema. De esta manera se propone entender quiénes eran las personas en el Antiguo Testamento, definición, característica, llamamiento y función. Bueno, aquí se encuentra la tesis o la hipótesis de trabajo. Va a investigar todo, aquí está mencionando lo que va a hacer. De hecho, de eso se trata la hipótesis o la tesis. Él va a hablar acerca de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, su historia, su definición, característica, llamamiento y función. Ahí tenemos la hipótesis de trabajo. También en la monografía, en la introducción, se debe mencionar las fuentes que se van a utilizar. Ahí indica las fuentes de investigación, documentarias. También la metodología que va a utilizar. ¿Qué tipo de acercamiento? Lógico, creo que va a ser aquí. Sí, acá está. La metodología será según el orden lógico. Y luego comienza a mencionar cómo es que llevó a cabo este trabajo de investigación. Analizando diversos autores, así Creshaw, Wood, Archet y otros exponentes del movimiento profético, Hammond, Torres, Campos, Masures, González, Ropero, entre otros.
Menciona la fuente entonces, primarias, secundarias y terciarias, la metodología que va a utilizar y cómo lo va a desarrollar. Entonces, en la introducción debe estar presente el problema, el tema, la delimitación del tema, la hipótesis, la justificación, las fuentes, la metodología de investigación que se va a utilizar y un breve bosquejo de qué es lo que va a realizar. Aquí está el bosquejo: profeta del Antiguo y Nuevo Testamento, historia, definición, característica, llamamiento, función. Ahí está el orden que va a seguir el trabajo. Su tesis o su hipótesis está de acuerdo Profesor, al orden de su bosquejo. Sí, hermana Ana. disculpe, ¿podría repetir nuevamente? No, no alcancé a escuchar bien. Sobre Ah, sí, por favor, disculpe, profesor. sí. ¿Qué El, debería el, ser? el problema, el problema, Ya. a ver, esperen, a ver, no hay problema. Aquí vamos a ver. Tururum, tururum, aquí vamos a volver atrás. Vamos a volver atrás. Metodología de investigación. Clase. Mm, Esa fue la clase entonces. La clase 10 creo que fue. Aquí está. Lo encontré. Lo encontré, lo encontré. Entonces, aquí estamos. Esa fue la clase 10. Aquí está. Turururum. Ya. Entonces, lo que debe contener la introducción es lo mismo que vimos la semana pasada, mi hermana Ana, lo que debe contener en la introducción, lo que estamos viendo del trabajo. La exposición del problema, eso es lo que debe tener. La justificación del trabajo, por qué este trabajo y por qué no otro, por qué es importante. La delimitación también de la investigación, la hipótesis, ¿qué más? Una exposición de las fuentes, las fuentes deben estar incluidas ahí. Una mención de la organización del trabajo, la organización y la metodología. Está en rojo ahí. Oh, ahí está. Metodología. Bien, son 5 puntos entonces que deben estar incluidas en la introducción de su investigación. Problema, justificación, delimitación, hipótesis, fuentes, organización y metodología. Ahí está. Eso es lo que debe tener su trabajo de investigación entonces, o su monografía. Ya. Observe, yo le envié a todos los modelos le envié a todos este trabajo, ¿verdad? Todos ustedes lo tienen. Entonces usted debe hacer exactamente lo mismo que están viendo acá con respecto al formato. La introducción y termina la introducción. Son tres, a ver, ¿cuántas páginas son? Son una, dos. Son 2 páginas en la introducción. Y después ya se comienza a desarrollar la página siguiente, juntamente con los pies de página. Aquí están viendo ustedes los pies de páginas. Cada párrafo, cada idea, cada pensamiento, cada información que no sea suyo, sino de otra persona, usted debe dejarlo registrado en su nota al pie de página, tal cual como lo están viendo acá, siguiendo un orden correlativo. Primera cita, segunda cita, tercera cita, cuarta cita y así. Este es el trabajo entonces que ustedes deben realizar, el trabajo terminado, tal cual como lo ven aquí. Perfecto. Entonces ahora continuamos con lo que corresponde ver hoy día. Hoy día vemos clase 11
y la clase 12. Clase 11, clase 12. ¿Dónde tengo la 11? Aquí está la clase 11. Perfecto. Vamos a comenzar de inmediato entonces a ver la clase número 11. Clase 11, aquí estamos. Entonces, usted ya tiene listo, ya sabe lo que es el contenido de una introducción y ahora vamos al proceso de, de comenzar a trabajar. El procedimiento para realizar un trabajo monográfico. El procedimiento para una monografía es el siguiente. Elegir un tema específico. Ustedes ya tienen su tema para investigar. Luego, tomar notas abundantes, que tiene que ver con las citas o los apuntes que logren ustedes reunir leyendo distintos libros. Formar luego una bibliografía de trabajo. ¿Cuáles son todos los autores que usted va a utilizar y que lo va a integrar en su trabajo? Se debe organizar el material. Se debe determinar un tanto lo que abarque su investigación como sus limitaciones. Debe determinar a quién se dirige su estudio. Debe determinar el propósito y punto de vista de la obra. Debe organizar su material, la introducción, determinar el contenido del cuerpo, la conclusión y la aplicación. Debe hacer un bosquejo con las diversas divisiones y subdivisiones. Se emplearán los buenos principios de la homilética, que son la unidad, la claridad, el progreso, la proporción y la simetría. La introducción debe orientar al lector en cuanto a su propósito, despertar su interés, prepararle para recibir el desarrollo del tema. La conclusión puede tomar la forma de un resumen, una apelación, una pronosticación basada sobre argumentos o hechos presentados en el cuerpo. Bueno, eso es, a grandes rasgos, la investigación es dinámica. No necesariamente debe seguir este orden, porque como esto es dinámico, entonces a la medida que usted vaya leyendo, se va formando el bosquejo. Y a medida que usted vaya leyendo, formando su bosquejo, va apareciendo la hipótesis. Y mientras usted lee, forma el bosquejo, desarrolla la hipótesis, va detectando los problemas y luego usted comienza a realizar una delimitación de su trabajo y después se da cuenta que es muy importante decir la justificación. Esto se da de manera dinámica, no siempre en ese orden. Vemos este orden porque son los elementos propios en el proceso de la investigación, pero no se da primero este paso, después el segundo paso, después el tercer paso, el cuarto, quinto, sexto paso, séptimo paso para investigar, sino que esto se da de manera dinámica. En el proceso se va ordenando en los elementos propios de una investigación. Esto es así, en la práctica es así. El, puede comenzar, de hecho, algunos, como tienen un tema claro ya tienen un cierto bosquejo en su mente, pero todavía no tiene desarrollado el tema para darle unidad. Tampoco tiene la hipótesis de trabajo, tampoco tiene el problema, pero ya tiene un bosquejo. Entonces comienza a reflexionar en base a ese bosquejo que tiene en su mente sobre un tema determinado y después le va dando orden. Pero todo esto es dinámico, ¿no? No siempre es- se dan esos pasos necesariamente en ese orden. Bien, con respecto a la fuente, cuando se realizan trabajos de investigación, nosotros necesitamos documentos, necesitamos fuentes. Ningún investigador comienza desde cero, ningún investigador comienza a inventar la rueda, porque la rueda ya está inventada ya. O ningún investigador comienza desde cero, por ejemplo, en cuanto a, a la creación del automóvil, porque el automóvil ya está creado ya. O la creación de una ampolleta, de la electricidad, porque todo esto ya está creado.
Ningún investigador comienza a investigar ¿qué puede ser? Inventar un computador o inventar Internet, porque todo esto ya está inventado ya. Ocurre lo mismo en la investigación. Ningún investigador comienza desde cero, comienza a hacer un trabajo desde la nada. Todo investigador comienza del trabajo o dependiendo, fundamentado sobre el trabajo de otros, los que han estado investigando un mismo tema antes que él o antes que ella. Por esa razón debemos utilizar fuentes, fuentes que sustenten nuestro trabajo, fuentes que nos ayuden y nos colaboren, porque ellos son los que han investigado mucho tiempo antes que nosotros ese tema en particular. Nadie comienza la investigación desde cero. Todos comienzan fundados y construyendo sobre el trabajo de otros. Nosotros somos como todos los investigadores, como trabajadores de la construcción de un edificio. Se construye el tercer, el cuarto, quinto, sexto, séptimo piso, una ventana, una puerta, piezas, divisiones, sobre el trabajo que otros ya han realizado previamente. Están los arquitectos anteriormente, ingeniería anteriormente, sobre todo el trabajo de muchas personas se construye. Nosotros entonces investigamos a aquellas personas y nos fundamentamos sobre estas personas. Por eso que utilizamos fuentes, trabajamos con fuentes, con documentos para realizar nuestro trabajo de investigación. Estas fuentes se clasifican. Hay algunas fuentes que son más importantes que las otras. Y en nuestro trabajo de investigación debemos utilizar fuentes tanto primarias, secundarias como terciarias. Las fuentes más importantes son las fuentes primarias. Son las fuentes de información provenientes del mismo asunto bajo investigación o de sus semejantes. Eso hablamos, o eso queremos decir cuando hablamos de fuentes primarias. Ejemplo de fuentes primarias. Las versiones de primera mano de experiencias, testimonios y experimentos de personas directamente ligadas al tema de investigación. El profesor Jaime, no, no es Jaime Masura, es Mike Childs de ISUM, que es, creo que el director de ISUM actualmente, el director general de ISUM. Las fuentes primarias que él utilizó para realizar su trabajo de investigación, que era cómo mejorar las entradas económicas en una iglesia, las fuentes primarias de él fueron las iglesias, los hermanos de las iglesias, los pastores de las iglesias protagonistas que él visitó con la finalidad de ver las debilidades, los desperfectos en la forma de pedir las ofrendas o de recaudar las ofrendas en sus iglesias. Si alguien quiere realizar un trabajo de investigación sobre el pentecostalismo en Chile, entonces debe ir o recurrir a las fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Las personas que escribieron y que fueron protagonistas durante la época del año 1900, a comienzo del siglo XX. Debe recurrir a estas fuentes. Entonces va a utilizar la obra del protagonista del avivamiento pentecostal en Chile. Va a leer entonces a Willis Hoover. También va a buscar revistas de la época de, de 1910, 1912, 1913. Le van a servir todos documentos o artículos o actas que sean de la época. Esas son las fuentes primarias. Son las más importantes, las fuentes más importantes de investigación. También las obras originales, las cartas, los diarios, relaciones de testigos directos con la autobiografía, todas esas son fuentes primarias. Si investiga sobre Martín Lutero, entonces debe utilizar
las obras de Martín Lutero, protagonistas, amigos, familiares o otros autores de la época que escribieron acerca de Martín Lutero. En bachiller pueden ser traducciones castellanas, pero ya en posgrado, estamos hablando del magíster o ya del doctorado, ya tienen que ser en los originales. Es decir, tiene que aprender el alemán para poder investigar a Martín Lutero y acceder a las fuentes primarias. Los informes, cartas legislativas, testimonios, fallos de los tribunales, informes de los departamentos, organismos gubernamentales, de parte de las personas ligadas al tema bajo investigación. Esas son las fuentes primarias entonces. Hay una investigadora en Chile del metodismo, de la Iglesia Metodista, y ella cuenta que en una oportunidad andaba realizando un trabajo de investigación sobre la Iglesia Metodista en Chile, la Iglesia Metodista de Chile. Y en unas iglesias conversó con un pastor y andaba en busca de las actas de las reuniones que él había realizado, la iglesia había realizado. Y una de estas actas de la reunión estaba sustentando un estante, era como un mueble de cocina, creo, estaba afirmando la pata de ese estante. Lo tenían para eso, para sustentar, para que no se cayera un estante. Ella lo consideró, pero horroroso eso. Casi, casi se desmayó de la impresión la hermana investigadora, ya de mucha edad. No podía creer el trato que le daban a un documento tan importante, un documento de trascendencia, porque ella es una investigadora. El único documento para acceder a lo que se llevó a cabo en una reunión que ella no tenía acceso, no estuvo ahí porque corresponde a, a muchos años atrás, que lo estén utilizando para esos fines. Debería haber estado en una biblioteca, bien guardado, porque son testimonios, son relatos de primera mano, son fuentes primarias eh, que se registran en estos documentos. Todas esos son fuentes primarias. Si nosotros vamos a hablar de nuestra denominación, depende del año en que se haya originado, supongamos que fue en el año 1950, 1960 o el año 2000, cuando se haya originado la iglesia o la denominación o la organización cristiana. Entonces, las fuentes primarias serían las personas involucradas en ese proceso. Debe entrevistar entonces a personas de la época, artículos, actas, libros de actas, informes, cualquier documento que sirva para, para considerar o ver lo que ocurría durante ese periodo de formación de una iglesia. Ahí están los protagonistas, los nombres, el primer presidente, el secretario, tesorero, los directores, cuál fue la razón por la cual se fundó la iglesia, en qué lugar, bueno, de cómo se organizaron originalmente. Toda esa información se encuentra en el libro de actas o informes, protagonistas, las personas que estuvieron involucradas, ellos saben, entonces se debe recurrir a entrevistar a estas personas. Se debe recurrir a ellos. Esas son las fuentes primarias entonces. En, en trabajos bíblicos, cuando realizamos trabajos de temas doctrinales, por ejemplo, la fuente primaria va a ser la Biblia siempre. En bachiller, en licenciatura creo también. En bachiller y licenciatura se acepta, se puede la Biblia en castellano, pero cuando esas son fuentes primarias. Pero si son posgrados, si son trabajos de investigación de posgrado, entonces la traducción al castellano ya no sería fuente primaria de la Biblia, sino que estaría trabajando con fuentes secundarias.
En posgrado tiene que ser la Biblia en el original, ya debe ser en griego o en hebreo, para que sea fuente primaria. De lo contrario, si utiliza la Biblia, la Reina Valera 1960, no es una fuente primaria, porque es una traducción, está dependiendo de fuentes secundarias. Pero nuestro nivel de bachiller puede utilizar la Biblia en castellano como fuente primaria, se considera fuente primaria. Cualquier traducción de la Biblia en castellano. ¿Alguien hizo una pregunta? Ah, nuestro Marcelo dice la clase está pegada hace unos 5 minutos, ¿cierto? No sé si la clase está pegada, mis hermanas. Buenos Yo por días, lo menos, profesor. A mí no me parece pegada a la clase. Ah, ok. Bueno, tampoco, ¿cierto? A nadie, ¿ah, sí? no, no, Ah, hermano, No, no profesor, parece pegar. sí, tampoco. entonces el pastor Marcelo tiene problemas. Ah, se desconectó, de hecho. Sí, tiene problema de señal. Pero por lo menos está grabada la clase. No hay problemas. Preguntas sobre la fuente primaria, mis hermanas, hermano Boris. Yo creo que está claro el punto, profesor. Excelente. Muy bien. Bien. Continuemos entonces con las fuentes secundarias. Están leyendo el libro, ¿verdad, mis hermanos, hermanas? El libro de texto, lo han leído, ¿verdad? Por lo menos yo Yo sí, sí. profesor. Sí, Excelente. eso es todo. Amén. Muy bien. Excelente. Amén. Muy bien. Hermano Andrés, igual, ¿verdad? Hermano Amén, Boris. profesor. Excelente. Muy bien. Hermano Boris, igual, ¿verdad? A ver quién escribió por aquí. No, yo la verdad no, profesor. Ah, ya. Tiene que leer entonces, hermano Boris. Si no, no va a entender nada. No va a entender, no tiene que depender de las clases, porque en las clases vemos algo nada más, muy poco. En realidad lo que vemos en la clase es lo que no se entendió en el libro de texto. Primero el libro de texto y después las clases. Es el método, la metodología de estudio. Si no lee el libro de texto, entonces no va a ser exitoso en su entrega de monografía. El texto es muy importante, es muy, muy, muy importante. Yo le recomiendo que lo impriman y lo anillen y cuando vayan leyendo vayan subrayando y realizando sus anotaciones en los bordes laterales del libro. Y ese libro ustedes lo van a utilizar no solo para esta clase, sino que lo van a utilizar permanentemente para todos los escritos que ustedes comiencen a realizar de aquí en adelante. Porque ahora ya ustedes van a escribir, ya no como normalmente escribía, sino que ahora va a comenzar a escribir de manera académica o de manera rigurosa. Va a comenzar a escribir de manera profesional, es decir, de acuerdo a los estándares universales de cómo se escribe documentos académicos o de investigación. Ya no va a plagiar ahora, sino que va a comenzar a realizar trabajos que le dé créditos a los autores que le han ayudado en su investigación. Cualquier trabajo. Usted cuando realice una clase, por ejemplo, en el Instituto Bíblico, presentaciones en PowerPoint, los apuntes de clase de las presentaciones en PowerPoint, todo eso debe citarlo según las normas que estamos viendo acá. No va a escribir nada sin darle crédito a las personas que le han ayudado para hacer sus investigaciones. Y esto se olvida, lo que nosotros vemos aquí en clase se olvida. Por lo tanto, usted cuando esté realizando su clase, su presentación, entonces va a estar permanentemente utilizando su libro al lado. ¿Qué es lo primero que va en cuanto a cómo citar a un autor? El libro, el título, el lugar, la fecha, el año y las páginas del libro.
Siempre va a escribir así entonces usted ahora. Todos los apuntes que usted tome desde ahora en adelante, de haber tomado esta clase en adelante, todos los apuntes que tome, debe, debe, ¿cómo se dice esta palabra? Debe tener el hábito o va a desarrollar el hábito de tomar apuntes, pero según los estándares y las normas convencionales de cómo se toman apuntes y cómo se toman notas de los autores que usted lee. Por eso es importante el libro, porque ahí está el libro cómo se debe citar. Bien, fuentes primarias entonces. Aquí tenemos más ejemplos de fuentes primarias. Si la monografía trata de las causas del embarazo juvenil en la iglesia, las fuentes primarias podrían incluir entrevistas a las adolescentes protagonistas del embarazo juvenil, las madres de los adolescentes y miembros de aquella iglesia local, porque ellos son los protagonistas de este fenómeno, de esta situación. Si la monografía examina sobre el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, las fuentes primarias podrían incluir la Biblia, las obras de Marción o escritos de tractores de la época de Marción. En cualquier estudio de índole bíblico-teológico, la Biblia es la fuente primaria principal y debe considerarse como tal, por lo menos en pregrado. En posgrado ya tiene que leerlo en el original. Tiene que ser de fuente en griego o en hebreo del Antiguo Testamento. Las fuentes primarias son de la máxima importancia y autoría, pues contienen los datos reales sin proceso de selección, adaptación, cambio o interpretación. Esas son las fuentes primarias entonces que debemos utilizar en nuestro trabajo. También se debe utilizar en nuestro trabajo de investigación fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son resúmenes de los datos aportados por las fuentes primarias. Nos encontramos entonces aquí con fuentes que son seleccionadas, adaptadas, interpretadas. Las fuentes secundarias se caracterizan de eso, porque son resúmenes nada más. Cuando se realiza resúmenes, usted selecciona lo más importante, lo relevante, pero no son minuciosos, no son exhaustivos. Son resúmenes, son selectivos, se están adaptando también y son interpretados. Un resumen es una interpretación de lo que usted lee. Esas son las fuentes secundarias. Escrito por personas no protagonistas del asunto bajo investigación, sino una persona externa al hecho de lo que nosotros estamos trabajando, el tema que estamos desarrollando. A esta categoría pertenecen las traducciones de libros, traducciones de Biblia. En posgrado, la Biblia traducida, la Reina Valera, no es fuente primaria, tiene que ser en griego. Recapitulaciones, revisiones y resúmenes de las fuentes primarias. Incluye los estudios de investigación. Nuestra monografía se convierte en una fuente secundaria entonces. Todas las tesis son fuentes secundarias. Los sumarios son los resúmenes. Los libros son fuentes primarias, secundarias, perdón. Los folletos y otras publicaciones que contengan información de hechos, comentarios, etcétera, incluyen a menudo citas textuales de las fuentes primarias. Estas son las fuentes secundarias. Si el tema de la monografía consiste en la vida y obra de Juan Calvino, las fuentes secundarias podrían ser Historia de la Iglesia por Justo González. Y todas las obras que hablen acerca de Juan Calvino, que no sean de la época de Juan Calvino, sino que hacen resúmenes de fuentes primarias, son fuentes secundarias. Si el tema concierne a un estudio bíblico, un buen comentario sería considerado como fuente secundaria, un comentario bíblico. Los comentarios bíblicos, algunos son buenos y otros no son muy buenos comentarios bíblicos. Los buenos comentarios bíblicos son aquellos comentarios exegéticos. Esos son los buenos. Algunos son muy caros. Están en PDF algunos, pero
para realizar un trabajo de investigación bíblica, la fuente secundaria debe ser, le va a ayudar bastante un buen comentario bíblico exegético. Hay comentarios bíblicos también contextuales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y exegéticos. Esas son las buenas obras, buenos comentarios. Porque hay otros comentarios que son muy pobres, son muy flojos, son muy parciales, son parciales, no son neutrales, no son acabados, sino que son como un proceso o una enseñanza de una escuela dominical, un proceso de discipulado que adoctrina a los miembros de una respectiva iglesia. Los buenos comentarios bíblicos son aquellos que son amplios, que son profundos, donde hay una exégesis detrás y dialoga con los diversos comentarios e interpretaciones que se han hecho a través de la historia. Esos comentarios bíblicos deben preferirse. Un exegético, comentarios exegéticos, es una fuente secundaria, pues se expresa la idea del comentarista sobre la fuente primaria de la Biblia. ¿Por qué son valiosas las fuentes secundarias? Porque dan una visión organizada y generalmente profunda del asunto bajo estudio, elemento que nos orienta para comprender mejor las fuentes primarias en el contexto en que éstas fueron creadas. Son valiosas, son importantes, ¿sí? Porque ya están contextualizadas, nos dicen cuál es el contexto, cuál es la época, las razones, eh, nos da una visión que, que nosotros desconocemos, por eso son importantes. Nosotros vamos a leer a Martín Lutero, pero no sabemos por qué Martín Lutero escribe de ese modo. ¿Cuál era el problema de fondo? Las fuentes secundarias no dicen cuál era el problema. Nos dice que el problema era el catolicismo romano, la venta de indulgencia, muestran contextos históricos también, políticos, entre otros. Las fuentes secundarias son excelentes fuentes, por eso es que se deben utilizar. Nos ayudan a entender y comprender un fenómeno que la fuente primaria por sí sola no nos dice. Por eso se usan estas fuentes secundarias. Fuentes terciarias. Las fuentes terciarias son de información confeccionada en base a fuentes secundarias. No incluyen cita de las fuentes primarias. Son obras similares a las secundarias, pero más breves y de menor profundidad. Sirven para dar una idea general sobre un tema, sin entrar en mayor detalle. Los artículos de enciclopedias son fuentes terciarias, diccionarios, revistas, porque los diccionarios, los temas sí, son diccionarios teológicos, por ejemplo, sobre algún tema en particular, puede ser un tema teológico, del pecado, por ejemplo, puede ser la predestinación. Un diccionario no va a dar una explicación y al final de ese diccionario no va a decir las fuentes que utilizó para definir algún concepto bíblico. Son unas 3 fuentes, 4 fuentes, a veces son 2 fuentes que utiliza. Las fuentes que utiliza un diccionario bíblico son consideradas como fuentes secundarias. Por lo tanto, trabaja sobre fuentes secundarias, las fuentes terciarias. Pero muy resumido, muy resumido, porque es para acercarse, para orientarse nada más, para entrar a una habitación y comenzar a, a inspeccionar, a investigar esa habitación. Las revistas también son muy breves. Los libros carentes de citas textuales, las biografías suelen ser fuentes terciarias. Son muy valiosas, pues proporcionan una idea general, un panorama bien amplio del campo de estudio. Cuando se comienza con un tema nuevo, un tema desconocido, se comienza a investigar las fuentes terciarias. La monografía del IDP debe emplear los 3 tipos de fuentes entonces. Fuentes primarias, fuentes terciarias, fuentes secundarias. 3 fuentes deben estar incluidas en nuestros trabajos de investigación. Comentarios hasta ahora, mis hermanos, hermanas. Profesor, Está claro. Sí, hermana eh, Andrea. sí, yo estaba viendo que en las fuentes secundarias también tenemos los libros y en las fuentes terciarias
también aparecen ahí los libros. ¿Cómo los podemos clasificar para distinguirlo uno del otro, de distintas fuentes? Usted tiene fuentes secundarias y terciarias. Claro, según lo eh, que usted nos está enseñando acá en la ¿Mm? materia, dice que los libros también son fuentes secundarias. Correcto, Y leyendo acá correcto. en la materia, aquí de hecho en el Power, también dice que los libros, eh, bueno, dice libros carentes de citas textuales. Exacto, sí, así es. Creo que ya se respondió la pregunta, ¿o no, hermano Andrea? Sí, ahí, claro, leí solamente el libro, no leí las que tienen que tener esas citas, digamos, ahí lo identifica. Así es, así es. Y Ya, lo otro igual es que los libros que no tienen cita al pie de página, nota al pie de página, son fuentes terciarias, porque no nos dice de dónde sacó la información este autor, porque son manuales de teología, por ejemplo. Aquí tengo un manual de teología, a ver, un libro son dos libros que tienen esta característica. Uno es Manual de Teología Bíblica de Stanton Richardson, y él escribió la obra en el año 1998. Es un manual, y de hecho el libro se llama Manual. Y aquí, en este manual, yo no encuentro ningún, ninguna cita, ninguna nota al pie de página. Tampoco encuentro en este libro ninguna cita textual. Nada. Es un escrito, un manual nada más, pero no nos dice de dónde sacó esta información el autor. Porque es un profesor que escribió un manual para la iglesia. Este manual se utilizaba. Yo no creo que se utilice todavía en la Alianza Cristiana Misionera para teología, para preparar a los pastores en teología sistemática. Pero no hay nada. Aquí hay una nota, pero ni siquiera una nota al pie de página bibliográfica, sino que una nota de comentario. Y no tienen ninguna cita textual, nada. Este comentario, aquí lo voy a anotar. Aquí ¿cómo veo? Ninguno. Aquí está. Este manual, por ejemplo, es un libro, Manual de Teología Bíblica, pero él no utiliza ninguna fuente, ninguna nota al pie de página. Esto es una fuente terciaria, evidentemente una fuente terciaria. Aquí hay otro libro, Teología Sistemática desde una perspectiva latinoamericana, de Raúl Saldívar. Él sí aparecen a veces algunas notas, no al pie de página, sino que está en el mismo párrafo. Citas textuales, creo que muy pocas citas textuales he visto en este libro. Algunas son muy extensas. Sí, aquí hay una cita textual. Bueno, esta es una fuente secundaria, no una fuente terciaria, pero tenía, yo lo había visto como una fuente terciaria porque no tiene nota al pie de página. Ahí está. Y ahí está la diferencia entonces entre una fuente primaria, secundaria y terciaria. Bien. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanas, hermanos? Creo que está claro. Fuente primaria, secundaria y terciaria. Las monografías para el Instituto Bíblico deben ser o deben incluirse fuentes primarias, secundarias y terciarias. Y ahora nos vamos a trabajar entonces con las fichas bibliográficas y sus distintos tipos. Qué entretenido esto. Tomar apuntes. Todos los libros que usted lea debe tomar apuntes. Todos los libros. A ver, aquí yo estaba leyendo un libro
A ver, anoche voy a buscar un libro. Estaba leyendo anoche un libro de... Desenfocar mi fondo. No, no quiero... ¿cómo lo hago aquí? Ajustar fondo. Ninguno. De este libro, La mujer pentecostal, un liderazgo revolucionario, de Pedro López Castillo. Esta es una fuente secundaria, pero todos los libros que entonces usted lea debe tomar apuntes. No sé si se logra ver ahí los subrayados, creo que no. No, no, parece que no se logra ver los subrayados. Ah, ahí hay uno rojo. Ah, creo que ahí se ve. Pero debe subrayarse los libros. Por aquí tengo otro libro. ¿Dónde tengo uno? Aquí. Aquí hay otro de los fundamentos de la fe islámica. Entonces, mientras usted vaya leyendo, debe ir haciendo sus anotaciones laterales. Puede ser subrayado, puede anotar, utilizar esos stickers, porque estos stickers me ayuda a mí en el futuro extraer de allí, de esa parte de la página de este libro, alguna cita que me puede servir para las clases o para una investigación futura. Siempre debemos pensar, cuando leemos libros, siempre debemos estar pensando en una investigación futura. Ahí está. Varias formas de poder tomar apuntes. Puede ser subrayado o también puede ser con algunos stickers. Ahí esto está subrayado, con rojo nada más. Ahí está. Pero así debe leer usted, de esa forma. Porque cuando usted lea, no va a acordarse dónde se encuentra la información que usted necesita para hacer su monografía. Entonces, para no olvidarse, usted lo marca, y lo subraya o le pone un sticker en la esquina de diversos colores. Y en ese sticker escribe usted, puede ser cualquier tema. Aquí está hablando acerca de la predestinación, aquí está hablando de los dones, aquí está hablando de Jesús, aquí está hablando de la salvación, aquí habla de la fe, del arrepentimiento. Ahí usted anota en esa sección de qué trata ese párrafo en particular, porque eventualmente le podría ayudar para hacer su trabajo de investigación. Usted ya ha leído los libros, ha leído fuentes terciarias, secundarias, fuentes primarias. Usted ya tiene su tema, ha delimitado su tema, ha descubierto el problema y ahora tiene un bosquejo a grandes rasgos, más o menos, eh, no está claro, está muy ambiguo su bosquejo, porque se arma su bosquejo en base a lo que usted lea. Y en este proceso de la investigación, usted va a tomar los apuntes. Y esta toma de apuntes es fundamental e importante. Si no toma apuntes, no va a poder cumplir con su trabajo monográfico. Tiene que tomar apuntes. Para tomar apuntes, usted va a trabajar con fichas bibliográficas. Yo ya le había indicado cómo eran las fichas. En una clase lo mostré, eran hartas cartulinas. Esas son fichas textuales. Había que leer algunas páginas del libro para esta clase. Página 40, 55 creo que era la página que había que leer. Bueno, ahí se encontraban los datos que estoy comentando ahora, las fichas. Hay varias fichas de lectura o fichas bibliográficas. Hay una ficha que se conoce como la ficha textual y la ficha de resumen o parafraseada.
Con respecto a la ficha textual, usted debe tomar apuntes de ese libro, pero como es textual, es la transcripción fiel de un texto, palabra por palabra, punto y coma y todo lo que aparezca en el texto es como copiar y pegar, es como sacarle una fotocopia o como escanear un párrafo. Tal cual como se encuentra en el original, asimismo usted lo traslada a su documento. La frase citada se escribe entre comillas. Las comillas le indican a usted que esa cita es una fuente textual, es una cita literal, palabra por palabra. Ejemplo de una ficha textual. Abro paréntesis. En el tiempo de Samuel se añadieron más música y más instrumentos musicales, y estos profetas aprendieron a rendirse al Espíritu mientras tocaron sus instrumentos y cantaban alabanzas a Dios. Cierra paréntesis, cierra comilla, perdón. Todo ese párrafo o esa oración, que es una oración extensa, toda esa oración está extraída palabra por palabra, sin faltar en ningún punto, en ninguna coma, en ninguna palabra, ningún sinónimo, tal cual como se encuentra originalmente. ¿Y usted cómo recuerda que esa cita es textual y no de resumen o parafraseada? Porque usted lo ha encerrado entre comillas. El entre comillas le indica a usted que corresponde a una fuente, bueno, es a una cita textual. También en la toma de apuntes de su trabajo de investigación, usted debe reunir una ficha de resumen o parafraseada. Puede ser un capítulo completo o una parte de la obra entera. Usted lee un capítulo de alguna obra, entonces le parece interesante y necesario integrarlo dentro de su trabajo, y como usted lo resumió, entonces realiza una ficha de lectura donde resuma todo el contenido de ese capítulo de un libro. Pero ahora usted no lo encierra entre comillas. ¿Por qué? Porque es un resumen nada más, no es una cita textual. Esta ficha es una síntesis exacta de la fuente. Es muy valiosa porque si se redacta bien, con claridad y precisión, se pueden incluir en el trabajo sin vacilación. Estas fichas de resumen o parafraseadas sirven para resumir los temas centrales y la tesis de la fuente de información. Este procedimiento de las fichas bibliográficas y sus tipos presupone tener libros en casa. Bueno, como ahora hay libros digitales, entonces se accede a los libros de manera digital. Este procedimiento se presupone entonces el tener libros en la casa, que estos libros se puedan subrayar y que el plan de trabajo ya está formulado de manera definitiva. No piense usted que se pierde tiempo haciendo fichas bibliográficas, pues a la larga se ganó mucho. Un fichero es una inversión que se hace con ocasión de la tesis, pero si pretendemos seguir estudiando nos sirve para los años siguientes y quizás a distancia de decenios. El tomar apuntes es muy importante para los investigadores. Tenía un profesor de Fatela, Osvaldo Fernández Giles, y los conocidos de él, parientes de él, decían que él tenía, antes de que salieran los computadores y la forma de tomar apuntes de los computadores, tenía cajas y cajas llenas de citas textuales, parafraseadas o citas bibliográficas, fuentes bibliográficas, porque él siempre estaba pensando que cada una de ellas le podría servir eventualmente para el futuro, para realizar sus clases, para escribir, para investigar. Por lo tanto, usted todos los libros que lea va a comenzar ahora a subrayarlos y a formarlos luego en fichas bibliográficas, fuentes bibliográficas. Los libros personales tienen una gran utilidad. Estos se pueden subrayar y de varios colores, lo que no se puede hacer con los libros de la biblioteca, o prestados a menos que puedan ser fotocopiados. Por eso que los investigadores deben tener libros en su casa, invertir en recursos, sus recursos para poder tener una buena biblioteca.
Citar a un autor no significa aprobar la totalidad de su pensamiento, sino aprender y hacer propias las ideas que puedan encajar sin violencia en la totalidad de una aceptación cristiana de la realidad. Por eso tomamos apuntes, citamos autores. Si los citamos, no significa que estamos de acuerdo con todo lo que ellos dicen, porque los citamos de diversas formas también, porque puede citarse para luego contrastarlo o objetar sus ideas que tiene. Cualquier pensamiento nuevo, desconocido, que no sea propio, debe ser reconocido con la nota al pie de página. Toda información que no sea suya y que lo ha extraído de alguna fuente, debe darle el crédito al autor de esa fuente. Si no lo da, estaría incurriendo en un delito que está penalizado por la ley, que es un robo intelectual, que es el plagio. Los investigadores no pueden plagiar. Las obras de calidad no están plagiadas. ¿Cómo se puede saber si en un instituto bíblico no fue sujeto de una estafa? Cuando los estudiantes son capaces de entregar un trabajo de investigación de calidad y sin plagio. Por eso estamos trabajando con esta materia, para enseñar a los estudiantes a escribir de manera con calidad, de, de manera académica y sin plagiar documentos, sino de acuerdo a las convenciones como se escriben en todas partes, en todas las instituciones superiores de teología. Ejemplos ahora de una fuente bibliográfica. Aquí tenemos entonces, esto es cuando vamos a la biblioteca. Esta es la asignatura de la biblioteca, 220.7. Usted va a una biblioteca y cada uno de los temas, filosofía, teología, literatura latinoamericana, literatura norteamericana, literatura asiática, historia, bueno, todo, cualquier tema en una biblioteca se clasifica de esta forma. Y en teología también. Y aquí se pone, bueno, esto corresponde al borde, al lomo del libro se encuentra esta información. 220.7 T, porque es Tenney Merrill, el apellido del autor del libro. Después se encuentra el autor, título, editorial y fecha. Merrill Tenney, Nuestro Nuevo Testamento. Y se encuentra las siglas LEA. ¿Qué significa las siglas LEA? Aquí lo voy a anotar. Las siglas LEA. Si ustedes leyeron el libro, ¿me pueden explicar lo que significa las siglas LEA? Por favor, mi hermana, alguien si se acuerda qué significa las siglas LEA. ¿Alguien recuerda? Creo que no. Bueno, las siglas LEA son lugar, editorial y año. No se olvide de las siglas LEA. Acá tenemos la L, Chicago, editorial, Moody Express, año 1973. Esa información es la que se debe encontrar en la ficha bibliográfica. Y la biblioteca donde se encuentra este libro, Biblioteca del IBRP Buenos Aires. Resumen del contenido. Tiene un capítulo muy interesante sobre los rollos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento. También contiene varios mapas del mundo helénico. Esto es una ficha bibliográfica. Voy a borrar acá esto. Ahora, un ejemplo de una ficha de lectura. Esto es una ficha de lectura. Pero al borde, aquí estamos pensando en estas fichas de cartulina, al borde se encontraba la información anterior. Y en este otro lado de la ficha bibliográfica se encuentra ya la ficha de lectura. El título, Tenney, 1977, página de la 103 a la 104. Aquí tenemos el título, El mundo religioso. De este tema, de este párrafo, trata del mundo religioso. Y esta es una paráfrasis de la definición.
Es una paráfrasis, es decir, palabra libre, no es palabra por palabra, sino es una traducción libre. Estoicismo, una secta religiosa fundada por Zenón, nativo de Chipre y posiblemente de ascendencia semítica. Zenón no reconocía un Dios personal, sino enseñaba que el universo está dirigido por una razón absoluta o una voluntad divina inminente que lo posee totalmente. Ya, eso es una ficha de lectura entonces. Este es el orden. Esto es lo que debe contener una ficha de lectura. Esto es lo que usted debe hacer entonces. Otro ejemplo de una ficha de lectura. El mundo religioso. También Tenney, 1973, página 103. Esto ahora es una cita textual. ¿Y cómo sabemos que es una cita textual? Porque comienza con comillas, termina entre comillas. Los estoicos creían que la naturaleza es como debe ser y cualquier cosa que pase está regida por la providencia. No quedaba lugar para alterar el proceso para detener su inexorable curso. El universo tiene que adaptarse, no cambiarse. Está fomentaba un hermoso y elevado tipo de moralidad. Aquí nos encontramos con entre corchetes, una interpolación se llama esto. Esta actitud fatalista apelaba a la mente romana. Lo entre corchetes o esta interpolación es del autor, no se encuentra en el original. Y ahí usted le in- inter- como hay una interpolación, ingresa una información para entender la cita textual, de lo contrario no se entendería. Esta actitud fatalista apelaba a la mente romana. Ahí está explicando. Así deben estar entonces confeccionadas sus fichas bibliográficas, tal cual como está aquí en el ejemplo. Más ejemplos. Esta es la forma en que yo realizo las fichas bibliográficas. Y yo creo que esto es lo más rápido, porque antiguamente cuando trabajábamos con cartulina nos demorábamos mucho, porque escribíamos dos veces. Leíamos, tomábamos apuntes, la cartulina, y después ordenábamos y organizábamos la cartulina, tomábamos la cartulina, la leíamos y la ingresábamos al computador. Escribíamos dos veces entonces una ficha bibliográfica. Pero en cambio ahora lo que se realiza es ingresar la información al computador. Estas son las fichas bibliográficas que yo realizo y así me ahorro más tiempo. Este formato ayuda a ahorrar el tiempo. Aquí usted va a escribir de manera más rápida, más expedita. La iglesia primitiva. Esta frasecita o esta frase corresponde a mi bosquejo. Habla acerca de la iglesia primitiva acá. Y acá, dentro de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. La iglesia primitiva y la iglesia de Jerusalén son puntos en mi bosquejo. Yo tomo esta ficha para que cuando comience a redactar, yo sepa, de acuerdo a mi bosquejo, en qué sección de mi bosquejo debo incluir esta cita. Y como ya está en mi computador, entonces ya me está diciendo esta cita corresponde a la iglesia primitiva, en la sección de la iglesia de Jerusalén. Profesor, Aquí, sí, hermana Ana, disculpe que lo interrumpa. Esa sería como como una descripción breve dentro de la ficha bibliográfica. muy bien. ¿Cómo se llama esta cita? ¿Cómo ¿Perdón? se llamaría esta cita? Porque no tiene entre comillas. Sí, ¿cómo ¿Cómo se se llamaría llamaría? ¿De resumen o parafraseada? este tipo de cita? Porque no está entre comillas. Perfecto. Es una cita de Bien, resumen o parafraseada. Excelente. bien, ya. Entonces, esto es Profesor, una paráfrasis nada más. ok, No es ya literal sí, de palabra por palabra. lo que Porque no pasa es está que entre yo comillas. tengo una ficha acá donde me dice, por ejemplo, el autor, el título, el tema, el editorial, el año, el lugar y la descripción breve. ¿Está bien? Si la puede mostrar en la pantalla, hermana Ana, sería magnífico. Quizás logre entenderlo. Lo tengo anotado en un cuaderno.
Espéreme. O envíelo a mi WhatsApp, a ver, para entender. Ya, perfecto. Voy a ver en mi WhatsApp. Vamos a ver en el WhatsApp. Esta es la clase 11, hermano Boris. ¿Qué pasa? No abre mi WhatsApp. ¿Se demora? Aquí está. Ya lo envió la hermana Ana entonces. Ya, esta es la tarea número 3. La tarea número 3 es esta. Autor, Bruce, título, mismo, editorial Mundo Hispano. Ah, falta la página aquí. Tiene que ser tal cual como falta la página. Y falta esta ofrece una análisis detallado del libro de los hechos. Voy a tratar de compartirlo aquí. Voy a compartirlo. Mm, Aquí tengo el WhatsApp. Está ya. ¿Dónde está el WhatsApp? Aquí está. ¿Están viendo lo que estoy presentando en la pantalla, verdad? Sí. Sí, profesor, ¿Qué es lo que es que estamos viendo acá? Es una tarea. es una tarea, pero no, la verdad que no Perfecto, sé, muy bien. como está más Excelente. pequeñito, no se lee muy bien. Ya, aquí está. Ahí estamos agrandando un poco la presentación. Ficha bibliográfica, muy bien. Aquí está el autor, Bruce, FF. Título, Los comienzos del cristianismo, el libro de los hechos. Muy bien. Editorial Mundo Hispano, año de publicación 1986. Tema, historia de la iglesia primitiva, análisis del libro de los hechos apóstoles. Descripción breve. Esta obra ofrece un análisis detallado de los hechos, realmente históricos, expansión de la iglesia primitiva. Ok. Ahora está una ficha bibliográfica nada más. Pero falta el. Además, aquí falta la cita, porque este es el reverso nada más de la ficha bibliográfica, pero falta la cita. Ah, ya. Lo otro es Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, fecha de publicación siglo cuarto, editorial Cristianos, BAC, 1992. Tema relato histórico. Falta la cita que llaman sí, ¿Por falta la cita. qué Solamente la le información faltan? bibliográfica, pero falta la cita. Ok, Falta la cita. Sí, ya, profesor. Eso es lo que y eso es. sale bien. Perfecto, Perfecto. gracias. Muy bien. Así que vamos entonces con la clase 11. Bien. Ahora que están viendo en su pantalla, Las En la misma fichas, diapositiva que quedamos. sí. perfecto. Excelente. Bien. Entonces su tarea es esta. Esta es su tarea, la que tiene que entregar.
para facilitar el trabajo, porque lo otro es bastante, porque es que el doble trabajo el del libro de texto, porque incluye las citas en cartulina. En cambio, aquí vamos a trabajar con el computador. El primer Profesor, jefe de la iglesia de Jerusalén fue Jacobo, el hermano. ¿Sí, hermana Ana? disculpe, cita bíblica, o sea, a la cita usted quiere decir si las citas bíblicas, ¿cierto? ¿Cómo? No entendí. Cuando usted menciona que faltan las citas, son las citas bíblicas, ¿a eso se refiere usted? No, la cita del autor, Ah, de las Justo citas, González y de Eusebio de Cesarea. perfecto, ya, Sí, eso ya, es. profesor. Esto es. A ver aquí. Esta es una cita. Todo esto es una cita. Este párrafo es una cita. Es una cita parafraseada o de resumen del libro Justo González. Toda esta información es parafraseada. Yo sé que es parafraseada porque aparece solamente una página. Los datos que entrega la iglesia gentil de la primitiva iglesia de Jerusalén nos hablan de sus herejes y extrañas costumbres. Esta iglesia perdurará por lo menos hasta el siglo V. Esta información lo extraje del libro Justo González. Observe, nombre, apellido, una coma, historia del cristianismo. Punto. Cierra paréntesis. En, perdón, abre paréntesis. En el entre paréntesis debe ir las siglas LEA. ¿Cuáles son las siglas LEA? ¿Qué queremos decir? Cuando hablamos de siglas LEA, ¿a qué Lugar, nos referimos, mis hermanas? lugar Perfecto, Miami, editorial editorial Unilit, y año. 1994. Excelente. Toda esa información va entre paréntesis. Observe bien. La sigla LEA, lugar, Miami, dos puntos, editorial Unilit, coma, 1994, cierra paréntesis, y después viene una coma, y anota acá al final la página de donde se extrajo la información. Página 38. Así va a ser su cita entonces. La clasificación de citas, bueno, aquí son varios tipos de clasificación de estas citas. Fichas bibliográficas, la información bibliográfica, autor, nombre, editorial, todo eso. Hemerográficas también de revistas, de artículos, contenido de libros, enciclopedias, de lectura. Con respecto a la ficha de lectura, tipos textuales, ya sabes aquí cuáles son las textuales, las que van entre comillas y son palabra por palabra, las resúmenes, la de interpretación, anotaciones de hechos o algunos fenómenos que corresponden a una investigación de campo. ¿Cuándo y cómo se cita? Humberto Eco y Diego se citan con una amplitud razonable. Los textos de literatura crítica se citan solo cuando con su autoridad corroboran o confirman una afirmación nuestra. La cita supone que se comparte la idea, la cita supone que se comparte la idea del autor citado, a menos que el fragmento vaya precedido o seguido de expresiones críticas. Las citas tienen que ser fieles. Citar es como aportar testigos ante un juicio. Mire lo que dice acá Humberto Eco. La cita supone que se comparte la idea del autor citado, a menos que el fragmento vaya precedido o seguido de expresiones críticas. Alfonso Ropero decía no necesariamente. Lo que uno cita se supone que está de acuerdo con lo que el autor señala, no necesariamente porque depende de qué parte del trabajo usted se encuentre. Se está informando nada más lo que varios autores creen, no es su opinión, sino lo que otros autores creen sobre un determinado tema. Bien, tenemos minutos todavía para trabajar las formas en que yo tomo citas textuales.
Yo le había dicho anteriormente, mis hermanas, ¿verdad?, sobre lo que usted debe hacer con respecto a aquí, y aquí me encuentro. Pero yo no sé si voy a, no, ¿cómo lo hago aquí? Ya. Quiero ver primero si, a ver, em, ¿qué están viendo en su pantalla? Hartas carpetas. Excelente. Entonces vamos a buscar una carpeta que diga Banco de fichas bibliográficas. Aquí está, Banco de fichas bibliográficas. Entonces aquí tengo varios bancos de fichas bibliográficas, muchos. Entonces yo me voy aquí a Arminianismo y abro la ficha bibliográfica. Aquí tengo cualquier cantidad de información sobre el arminianismo. Yo me voy a Arminianismo y bosquejo. No, a ver, ¿dónde tengo que irme aquí? Eh, Arminianismo y calvinismo, aquí está. Esta es mi ficha bibliográfica de mi trabajo de investigación sobre la predestinación desde la perspectiva arminiana wesleyana. Este es mi bosquejo, capítulo 1. Marco conceptual, monergismo, sinergismo, energismo, pelagianismo, semipelagianismo, gracia común, gracia especial, gracia preveniente, libre albedrío, depravación total. Y ahí voy. Tengo el bosquejo entonces. Ahora yo comienzo a tomar apuntes en base a mi bosquejo. Ahora comienza la ficha bibliográficas. Capítulo 1. Aquí estoy. Definición. Definición primero. El nuevo calvinismo. Y ahí tomo un apunte de lo que es el nuevo calvinismo. Bueno, esto es un párrafo, pero que yo mismo he desarrollado, elaborado, en base a lo que he visto. Aquí comienzan las definiciones de otros autores. Arturo López. Está extraído de una revista, revista Conozca. ¿Qué tipo de, cree usted, qué tipo de cita es esta, mis hermanos, hermanas? Es un movimiento. Parafraseada. 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 Excelente. Muy bien, excelente. Muy bien. Sigamos entonces viendo. Y todo esto siempre estoy definiendo. Estoy en la sección definición. Definición de nuevo calvinismo, más definiciones. Ahora me voy a otra, al monergismo. El monergismo es parte de mi bosquejo. Entonces ahora todo esto apunte va a estar relacionado con el monergismo. Monergismo, monergismo, y ahí yo indico que esta cita corresponde al monergismo. Francisco La Cueva define el monergismo como sistema teológico. Aquí yo tengo la fuente o la ficha bibliográfica, la ficha de lectura y la ficha bibliográfica. Todo en mi computador en formato Word. Y así me ahorro tiempo y me ahorro espacio. La ficha bibliográfica, entonces, ustedes, la tarea de lo que deben entregar es, yo lo recomiendo igual a esto, tal cual como ustedes lo están viendo acá, no hay ningún problema. Francisco La Cueva, coma, curso práctico de teología bíblica, en cursiva, porque el título siempre va en cursiva, el punto, abre paréntesis, las siglas LEA, lugar editorial año, lugar, dos puntos, editorial, una coma, año, 1998, cierra paréntesis, una coma, y el 77, 177, que corresponde a la página. Sigo definiendo lo que es el monergismo. Y aquí sigo definiendo, luego defino lo que es sinergismo, y ahí estoy definiendo sinergismo. Observa acá, esta cita. A ver, esta cita de acá. He defendido la verdad y las creencias de la Iglesia Católica y Ortodoxa. ¿Qué tipo de cita es esta? Textual. Textual. Excelente, textual. Literal. Porque yo indico que es textual,
por medio de comillas. Excelente. Muy bien. ¿Por qué yo lo tengo en rojo acá? Usted se preguntará por qué algunos lo tengo en rojo y otros lo tengo en negro, ¿cierto? No sé si habrá hecho esa pregunta. Claro, sí, sí. Muy bien, porque los que tengo en rojo me dice a mí que esto ya lo incluí en mi texto, en mi trabajo, ya está incluido ya. Y lo que está en negro significa que no lo incluí nunca. ¿Por qué no lo incluí? Porque ya hay información sobre el asunto y no hay necesidad de volverlo a mencionar lo mismo, aunque sea de otro autor, porque sería ya una redundancia. Entonces significa que no lo incluí. Por ejemplo, hay varios que no incluí acá, ¿ves? Este párrafo no lo incluí. Lo tomé apuntes, pero después cuando yo estaba escribiendo, consideré no incluirlo porque ya de lo que habla el autor acá, ya lo dijo otro y ya lo incluí, por lo tanto no hay necesidad de incluirlo otra vez. Entonces usted lo que hace acá es, cuando comienza a escribir, usted copia y después lo pega en su redacción, en su documento. Y abajo al pie de página, anota estos puntos. Bueno, al pie de página vamos a trabajar en la segunda parte de la clase. Mientras tanto, esto es lo que usted debe entregar, mis hermanos, hermanas. Toda la información relevante. Esta es la cita y luego la ficha bibliográfica abajo. La cita y la ficha bibliográfica. Recuerde que usted debe hacer una textual y 3 fichas parafraseado de resumen. Y abajo pone la información de dónde extrajo el documento o dónde extrajo el contenido de la obra. Eso es la tarea número 4, creo que era número 3, no me acuerdo cuál es la clase. ¿Cuál era la tarea?